También nos sentimos orgullosos del invitado que tenemos el día de hoy. Nos acompaña el recientemente electo decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán, a quien le damos la más cálida bienvenida. Doctor César Bazán, buenos días, bienvenido a La Voz del Consumidor. No lo veo. ¿Qué sucede, Miguelito? Sí, ahí está el doctor. Ya. Todo guapetón, está en el despacho. Sí, buenos días, Cristólogo, muchas gracias por su invitación, a la disposición de ustedes. No, las gracias a usted porque apenas le pedí al doctor que acababa de jurar el cargo que viniera al programa, inmediatamente dijo sí, de acuerdo, al toque. Y esa es una cosa digna de resaltar porque creo que los funcionarios, tanto del sector público como privado, deben tener esta interacción con el público, con la ciudadanía, para saber pues, cuáles son sus preocupaciones. Bueno, el doctor César Bazán, repito, acaba de ser electo y con él vamos a hablar acerca de la abogacía. Consejos para contratar un abogado. ¿Cuáles son las responsabilidades que le podemos exigir a un abogado? ¿Hasta dónde se limita la responsabilidad? ¿Cuándo es que el abogado deja de prestarnos un servicio idóneo? ¿Dónde podemos reclamar si el abogado consideramos nosotros que no ha cumplido con brindarnos el servicio contratado? ¿Cómo contratar? ¿De palabra? ¿Mejor que firmemos un contrato? Etcétera. Todas esas pequeñas interrogantes las vamos a discutir con el doctor César Bazán, porque hay que ser honestos. Los abogados se requieren para todo. O sea, no hay acto de la vida que no requiera, de preferencia, el consejo legal de un abogado. Comencemos con eso, doctor. Los abogados cumplen un rol muy importante, correcto, en la sociedad. ¿Cómo lo podría resumir usted brevemente? Sí, por supuesto. Nosotros somos, como seres humanos, sociedades organizadas. Y estas sociedades organizadas, lo que se quiere es que con ellas se cumpla el rol específico de cada uno de nosotros que nos permita vivir en paz y, si es posible, ser felices. Y claro, por lo tanto, esa organización significa normas legales que tenemos que cumplir todas las personas. Hay especialistas que conocen las normas legales, como hay especialistas que conocen las normas de salud, de contabilidad, etc. Estas personas son los abogados que se caracterizan por defender los intereses de sus clientes dentro de la norma, dentro de la ley, dentro del Estado de Derecho, para el bien común. Entonces los abogados somos gente de confianza de cada uno de nuestros clientes que nos dicen qué cosa es lo que quieren y nosotros dentro de la ley buscamos cómo hacer que ese interés se cumpla. Bueno, incluso ese es el lema del colegio, ¿no? Ora un causas melius, defender causas justas. O sea, es clarísimo. Sin embargo, doctor, los abogados tenemos mala reputación. ¿A qué se debe eso? Cada vez que uno dice abogado, todo el mundo mira a un lado, mueve la cabeza, ay, abogado, los abogados. ¿Qué ha ocurrido con nuestra profesión para que siempre la gente tenga cierto resquemor cuando se le habla de interactuar con un abogado? Bueno, es que la gente busca a los abogados normalmente cuando ya tienen problemas. Y cuando ya tienen problemas, entonces el abogado lo que busca es solucionarlo. Pero el problema ya existe y por lo tanto se identifica la participación de un abogado con un problema. Eso por un lado. Por otro lado, no hay problema que se resuelva rápido, que de fácil solución, y menos en el Poder Judicial. En el Poder Judicial podemos saber cuándo empieza un juicio, pero nunca vamos a saber cuándo termina. Es verdad. Y eso quiere decir entonces que hay que tener paciencia para enfrentarse cuando uno tiene un juicio. Normalmente un juicio durará entre 2 o 3 años. Es igual que una enfermedad. Cuando el médico la diagnostica, no es que el médico sea el causante de la enfermedad. Le dice, usted tiene que seguir esta receta durante 1 mes, 2 meses, 1 año. De repente el problema es de larga solución o no tiene solución. Claro. Entonces hay que armarse de paciencia. Usted ha dicho algo bien interesante. Usted ha dicho que normalmente las personas buscan al abogado cuando ya están en un problema y no antes, ¿no? Para prevenirlo. Es como también el ejemplo que acaba de decir del médico, ¿no? O sea, las personas en lugar, apenas sienten un síntoma pequeño, no pasó nada, pasa 1 mes, 2 meses, vuelven a sentir el síntoma más agudo, tampoco pasa nada.
Y cuando finalmente 9 meses después van, ya tienen una enfermedad muy grande por no haber contratado a un profesional de salud o buscado el consejo de un profesional de salud a tiempo. O sea, el tema preventivo también depende mucho de la calidad y resultados de contratar a un abogado. ¿Es correcto? Claro, y depende de uno mismo, porque cuando se sienten que hay que Por por una ejemplo. casa vamos a invertir pues $300,000 para hacer la compra. Sí, hablamos con el vendedor, con el intermediario, vemos algunos papeles y decimos ya, preparen los documentos. No buscamos nosotros un abogado que nos asesore para la preparación del documento, a pesar de que estamos invirtiendo mucho dinero. Claro. Igual cuando compramos un auto que nos costará $10,000, $15,000, nos ponemos de acuerdo nada más y vamos a hacer el contrato de compra-venta. En todos esos casos, en compras que van a significar algo dentro de nuestra vida. Los ahorros de una vida, por ejemplo, pueden significar la compra de una casa, es el ahorro de toda tu vida. Así es, ahora que podemos sacar nuestro dinero de la AFP, sacamos el dinero para comprar una casa o hacer una inversión en un negocio y no nos asesoramos y por lo tanto podemos tener problemas. Es igual como cuando uno se automedica, ¿no? Toma sus medicinas y piensa que así como a mi amigo le fue bien, a mí también me irá bien. Los cuerpos son Claro. distintos. Entonces, la asesoría es algo que deben tomar. Y no cuesta mucho cuando es asesoría. Va a costar cuando ya es defensa. Exacto. Entonces, un abogado puede redactar pues un contrato de compra-venta por 200, 500, 1,000 soles, pero en consideración con los $300,000 que está costando la casa, es nada, pero hay que curarnos en salud, hay que hacer bien el contrato. También, por otro lado, hay abogados que no actúan correctamente y engañan a los clientes. Son los menos, pero crean muy mala fama. Entonces, esas son las razones por las cuales, volviendo a la pregunta inicial suya, cuando miran a un abogado dicen, uy, sí, pues es que ya tenemos problemas. No es que estamos sanos, estamos enfermos. Cuando van donde el abogado, para que les revise el contrato, doctor, ¿cuánto me va a cobrar por revisar o redactarme el contrato? Le voy a cobrar 500 soles. ¿500 soles? ¿Tanto? ¿Cómo se le ocurre? Yo pensaba que me iba a cobrar 50 soles, doctor. Si el papel ya está escrito, solo tiene que leerlo. No, claro, ese también es el tema de subestimar la importante labor que realiza el abogado. Porque por ahorrarse esos 500 soles, amiguito, amiguita, usted puede tener un problema que le va a implicar miles y miles de soles y de repente hasta la pérdida del bien que usted con tanto esfuerzo compró, porque se quiso ahorrar 500 soles o 400 o 200, lo que fuere, ¿no? Porque también los abogados tienen distintas tarifas, o sea, no es que el abogado cobra de manera estandarizada. Usted va a encontrar abogados, digamos, de distinta experiencia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo elijo un abogado, doctor? O sea, ok, ya. Quiero que un abogado me asesore para una compraventa de una casa y su posterior inscripción en los registros públicos. Ya. ¿Cómo lo elijo? Yo no conozco a ningún abogado, no tengo amigos abogados, no tengo parientes abogados, nadie es abogado. ¿No? ¿Cómo podría yo elegir a un abogado que me sirva para ese propósito o para cualquier otro? Bueno, ese es un sistema en el cual el Colegio de Abogados va a tener próximamente una mejor participación de la que tenemos ahora. Pero cuando nos sentimos que necesitamos a un abogado, digamos, sacamos nuestro dinero y vamos a comprar una casa, o sacamos nuestro dinero y vamos a formar una sociedad, es decir, vamos a poner un negocio, entonces ahí necesitamos que alguien nos asesore. Y los abogados, así como en la medicina o en ingeniería o en cualquiera otra de las profesiones, tenemos especialidades. Hay abogados que se especializan en la defensa, son abogados procesalistas, en la defensa civil o en la defensa penal, o en la defensa laboral, o en la defensa ante organismos administrativos, a Indecopi, registros públicos, etc. Tributario, agrario, notarial, o sea, el derecho, igual que la medicina, tiene muchas especialidades. Entonces usted tiene que buscar al especialista. Pero ¿cómo lo busco, doctor? ¿Cómo encuentro al especialista que estoy buscando? Estoy buscando un tributarista, estoy buscando un experto en derecho agrario. ¿Cómo? ¿Dónde lo encuentro? Dígame usted. Bueno, ahora lo que se está haciendo es preguntar a otros amigos. Oye, ¿tú conoces a un tributarista?
conoces a un laboralista, y igual que en la medicina, buscamos a alguien que nos haga de referencia. Dentro de un tiempo, esperamos que el próximo año, vamos a abrir el registro de especialidades en el Colegio de Abogados. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere encontrar un abogado especialista en hacer contratos mineros, por ejemplo, o contratos petroleros, en la página web del Colegio de Abogados va a buscar abogados especialistas en minería. Listo. Dentro de la minería va a encontrar energía, etcétera, y cada uno con una especialidad. Según se registren, el registro va a ser voluntario, pero va a ayudar a la sociedad, a los ciudadanos, a poder encontrar al abogado especialista que necesita. Eso está buenísimo, buenísimo. Sí, y el propio colegio se va a encargar de dictar los cursos que sean necesarios para aumentar esa especialización de parte de los abogados especialistas y con eso asegurarnos que cada uno tenga conocimiento adecuado en su función. Entonces, ahora, usted necesita un abogado para inmobiliarias, para trabajos inmobiliarios, lo va a encontrar en la página web del Colegio de Abogados. Necesita un abogado experto en derecho al consumidor, en defensa del consumidor también. Ahí me ponen, doctor, ahí me ponen, por favor, encabezando la lista. Regístrese nada más y no va a haber ningún problema al respecto. Ya. En pesquería también, mire usted, ahora el otro día estaba viendo un contrato en el cual un barco pesquero peruano tiene la licencia y la matrícula para poder pescar y sin embargo está deteriorado y murió el dueño. Lo están vendiendo. Entonces esa venta significa no solamente la venta de un inmueble, porque sigue el mismo trato de un inmueble, sino también hacer valer nuevamente el registro de pesquería para que pueda salir a pescar. Complicado. Para eso se necesitan los conocimientos necesarios para poderlo hacer. Igual con las naves, las aeronaves. No estoy hablando de las grandes flotas, sino de las flotas pequeñas, porque usted quiere poner una línea aérea pequeña para hacer las visitas a las líneas de Nazca o hacer sobrevuelos sobre determinadas zonas. Bien, esos bienes también tienen que registrarse, pedir autorización para poder volar, tener un lugar donde puedan parquear o estacionar para que pasen la noche, etcétera. Todo eso es una especialidad, hay que conocerlo. Claro. Entonces, en el mundo hay especialidades y en nuestro país también. Y los abogados vamos a tener este registro probablemente el próximo año para que los consumidores puedan encontrar una guía adecuada y dentro de esa guía adecuada poder escoger. Ahora, hablemos de aquellos usuarios de los servicios de abogados que no tienen dinero, ¿no? Siempre se hablaba de los abogados de oficio, ¿no? O sea, los abogados que eran asignados por determinada autoridad para defender las causas de las personas carentes de ingreso. El colegio me parece recordar que en determinado momento tuvo también consultorios jurídicos para precisamente ayudar a este tipo de personas. Durante su gestión, ¿qué han pensado ustedes hacer en relación a este servicio a la comunidad? Estamos relanzando los consultorios jurídicos gratuitos. Correcto. Se habían suspendido, ¿no? Se habían suspendido. Sí, sí. Primero porque no le habían prestado suficiente atención y la pandemia terminó de hundir estos buenos propósitos, si es que los hubo. Pero ahora nosotros estamos relanzando la defensa gratuita como una asesoría. Defensa gratuita no significa que se va a defender a todas las personas, sino que se va a absolver las consultas y a derivarlos con abogados que puedan tomar estas causas como un servicio público. Claro. Está cobrando poco o no cobrando según sea la necesidad. Sí, yo cuando empecé como abogado empecé también en un consultorio jurídico gratuito. Ah, qué interesante. Y atendiendo a las personas, y no hay satisfacción más grande que ver que la gente se va calmada porque llegan irritados muchas veces por la gran cantidad de problemas que tienen y que no los pueden solucionar. Buscan sencillamente a alguien que les escuche, ¿no? Que comparta con ellos su aflicción. A veces eso, como usted dice, es suficiente para que la persona se vaya más tranquila. La mayor parte de los problemas son esos. Gente que necesita alguien que los escuche y los oriente.
se les orienta e inmediatamente ellos mismos solucionan sus problemas, y usted viera, esa gente, pasan los años y lo recuerda a su abogado, lo recuerda a uno, y siempre en la oportunidad que puede le agradece. Nunca he tenido clientes más fieles que aquellos que eran los más pobres, porque le decía, te voy a cobrar 100 soles, doctor, ¿le puedo pagar 10 soles mensuales? Sí, me puedes pagar 10 soles mensuales. Y venían puntualmente a pagar siempre. Qué increíble, qué bonito. Los que tienen mucho dinero se retrasan mucho en los pagos. Sí. Pero los que se comprometían teniendo poco, y para ellos era un gran servicio, siempre cumplían. Y entonces, eso opera... Y eso que usted dice opera en ambos sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho haber visto un video para concientizar a la ciudadanía de una persona que tiene dinero, va al supermercado, a las tiendas por departamentos y paga miles, ¿no? Pero cuando va al frutero de su casa, que tiene pues un puestito chiquito ambulatorio, le dice, dame esto, y le pide una rebaja. Ah, no, muy caro, dame una rebaja. Y le pide rebaja a la persona que tiene pocos ingresos, pero no discute nada cuando hay que pagar miles a las tiendas por departamento. Y eso es para reflexionar, y eso aplica a todas las profesiones, incluyendo los abogados, ¿no? Recordemos que hay abogados que si le cobran una tarifa y usted ya la percibe que de por sí es bastante asequible, y encima pedir la rebajita, piense que también ese letrado tiene una familia que mantener, tiene que pagar los mismos gastos que usted. Entonces también hay que ser, ¿cómo decirle? Tiene que ser empático, tiene que ser razonable al momento de contratar, porque no todos los abogados están en los grandes estudios, pues, ¿no? Qué lindo fuera el universo si todos los abogados estuvieran en un gigantesco estudio ganando miles al mes, usando ropa cara como se muestra en las series de televisión, ¿no? Que nos han llenado la cabeza de eso. Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con las preguntas de los oyentitos. Volvemos. Apresúrense, mis canchanchanes, a partir de este momento pueden llamar al 330-8487, al 619-0664, a la línea gratuita 0800-00071, también al 330-8500 y al escribir al WhatsApp de Radio Nacional, que es el 988-720-137. Estamos con el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien nos ha concedido esta entrevista para darles a ustedes consejos y reflexiones sobre la contratación de abogados. Si usted ha tenido una buena experiencia o una mala experiencia con un abogado, o si usted en este momento tiene una mala situación, pues llámenos y nosotros, o mejor dicho el doctor, que es el Trome, le va a dar a usted la respuesta. El doctor ya está premunido de lapicero y papel para anotar las preguntas de los oyentitos. A ver, muestre su lapicero, doctor, es un ritual acá a los invitados. Eso, porque se le responde individualizadamente. Mira, siempre listo, Boy Scout, el doctor es Boy Scout. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, doctor Crisólogo, habla Elena de Andahuaylas. Elena de Andahuaylas, te escuchamos, mamita. Sí, gracias por la respuesta al doctor y a usted por su programa y a Radio Nacional. Quería saber, está muy bueno el programa porque quiero preguntar, cuando hubo el derramamiento del petróleo, le echaban la culpa, lo que hizo Repsol, a la Marina de Guerra porque no tuvo un plan de contingencia. ¿Qué tipos de abogados nos defendieron nuestros intereses pesqueros? Ya que muchos pescadores artesanales se quedaron sin trabajo. Y la otra pregunta es, ¿qué significa un bufé de abogados? Porque siempre escucho que los políticos tienen su bufé de abogados. Gracias. Gracias a ti, estoy anotando tus preguntas, qué interesantes, como siempre. Tenemos más llamadas, Miguelito. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy el señor Edwin Ugarte Peña. Hola, Edwin, ¿de dónde nos llamas? Del distrito de Ventanilla. Gracias por permitirme expresar mis necesidades en radio. Queríamos saber cómo se puede averiguar sobre el título de propiedad de un terreno que después los hijos han asumido por propiedad intestada. Y es del año 1934 y el registro electoral se funda en 1931 y no aparecen los documentos de los originarios. ¿Qué tal pregunta tan complicada, mi querido amigo? Vamos a ver si el doctor, apelando a su experiencia jurídica, nos puede absolver esa duda. Más llamadas, doctor. Usted es un éxito. Es un éxito. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Dante de Chaclacayo. ¿Cómo está, doctor? Dante, buen día, tener su invitado. Ordinó, le se olvidó saludar
a los payasos. Ordinola, ¿por qué no saludaste a los clowns? Ya, Ordinola Bien. dice que se va a rectificar antes de que acabe el programa. ¿Algún tema musical que identifica a los payasos para que lo vaya buscando? No, una fanfarria nomás. Una de circo. fanfarria. Ahí está. Ahí está. Listo. Nos Oye, hemos reivindicado. Vamos con tu Y un consulta. saludo a todos los payasos del Perú y del mundo, porque en su día, solo una frase, en este mundo aprendemos a reír con llanto y llorar a carcajadas. Garrett, el mejor payaso del mundo. Ya. A ver, en cuestión de los abogados, sí, el doctor tiene razón, hay abogados muy buenos y abogados, que el sistema los ha educado. Lamentablemente nosotros ya muchas veces no confiamos porque no hay una determinación exacta. Los abogados acá arman leguleyadas cortadas, libretos a sus litigantes y continúan la sesión porque ellos lamentablemente no tienen un control. El colegio de abogados no hace nada, no los destituyen cuando encuentran esa falta. Miren el señor juez Inostroza, vendiendo libertad. ¿Le bajo la condena o le declaro inocente? En Estados Unidos le creen a los abogados, pero una vez que lo comprueban que no es así, lo meten adentro. Acá no es. Yo y el doctor que está escuchando lo sabe, que esto va a continuar. No van a hacer nada el colegio de abogados si ven la falta que están cometiendo ellos. Con todo respeto le digo. Vamos a ver qué nos responde el doctor que acaba de estrenar cargo, mi querido Dante. Vamos a ver qué nos dice sobre las malas conductas que, como él ha señalado, hay de todo en las viñas del Señor. Pues así como hay muy buenos abogados, también están de los otros. Tenemos más llamadas, Miguelito. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, con la señora Olga Lobardo de Santa Anita. Olga de Santa Anita, te escuchamos. Mira, yo sobre todo tengo una mala experiencia con un montón de abogados. La mayoría lo primero que te pide es dinero, como una garantía de 3.000, 5.000. Ya. Y llega el momento, nada. Incluso los abogados del Estado, que igualito se venden a la otra parte. Recién me tocó la doctora Carmela Erazo, es la única que me está ayudando lo que es abogado de justicia. Después los demás, señor, la verdad... No te satisfacen, no. dejan mucho que desear. Sí. Clarísimo, Sí. Olga, clarísimo. Gracias por llamar. Tenemos más llamadas. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días, doctor crisólogo. Soy José Luis de Miraflores. Hola, José Luis, te escuchamos. Qué gusto. Solamente un hincapié. Usted al inicio de su programa habló acerca de la AFP. Y ellos en su inicio, no sé de qué año comenzaron, tuvieron una legislación para poder desarrollar su trabajo aquí en el Perú. Sin embargo, ha pasado los años, esa legislación o esa ley de protección a sus intereses, cómo ha ido mejorando, han cambiado a la actualidad. Y usted al final de este comentario dio a entender la urgencia por lo que ellos invierten. Si pierden o ganan, son los asociados. Por lo tanto, Los afiliados son los únicos que perdemos plata, ellos nunca. Sí, correcto. Bueno, hay una reflexión sobre las leyes que se hacen a la medida en favor de determinadas empresas. Ya, una llamadita más para que el doctor pueda contestar, porque el teléfono está reventando, doctor. Todo el mundo quiere conversar con usted y hacerle interrogantes. Una más. Aló, buenos días. ¿Se cayó la llamada, Miguelito? Aló, buenos días. Aló. Aló, se cayó la llamada. Ok, vamos a dejar que el doctor responda porque si no, y después volvemos a abrir los teléfonos. Vamos, doctor, ¿qué le responde a Elena de Andahuaylas? Muy bien, empezamos con Elena y empezamos por lo más fácil. ¿Qué cosa es un bufete de abogados? Es un estudio de abogados. Es un lugar donde trabajan asociadamente varios abogados de acuerdo con las especialidades que tengan o de acuerdo con el tipo de trabajo que realicen. Entonces, para CIOs en materia civil y comercial, se reúnen varios abogados que se van sustituyendo o colaborando porque tienen 3, 4 audiencias en un día y no puede estar un solo abogado en eso. Entonces hay varios abogados que se reúnen para trabajar, después crecen y van hacia el lado penal o hacia el lado tributario, etc. Es una organización de abogados, es un estudio de abogados. En el caso de Elena, que nos... El derrame, ella nos preguntaba, ¿qué abogado? Sí. Bueno,
Los especialistas son los abogados en recursos naturales, en conservación hidrobiológica, pero en realidad quien ha debido mover todo esto es el Estado, es el gobierno, porque es una empresa que está trabajando con un licenciamiento otorgado por el gobierno, por lo tanto bajo el control y bajo la fiscalización del gobierno. Claro. Es una pena que allá en España se hayan escandalizado por el derrame de petróleo. Y aquí se hizo escándalo un rato y después nos hemos olvidado. Hace unos días atrás he vuelto a ver fotografías actuales de cómo se encuentra el derrame de petróleo. Dicen que han limpiado. No es verdad. Cualquier persona puede comprobar que la limpieza no ha sido lo suficiente. Pero no basta la limpieza. Tenía que haber reparación, porque todo aquel que comete un daño, causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. Está obligado a retornar las cosas a su estado anterior en cuanto eso sea posible. Doctor, al respecto tengo que manifestarle que trascendió hace poquísimos días, me parece que hace 3 días o a fines de la semana pasada, que el Indecopi ha interpuesto una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios contra Repsol, pidiendo una reparación como la que usted señala de $4.500 millones. Está demandando en el Poder Judicial tanto a Repsol como a los operadores y demás. Y ya algunas entidades, algunos gremios empresariales han salido a cuestionar la competencia que tiene el Indecopi para representar a los agraviados en este caso. O sea, esto recién comienza, ¿no? Pero por lo menos el Estado ha dado muestras de que está iniciando una acción. No sabemos qué le espera a este proceso iniciado por el Indecopi. Ojalá que prospere, ojalá que no, pero si se cae el proceso por algún cuestionamiento técnico legal, bueno, el Ministerio del Ambiente tendría pues que liderar a través de su Procuraduría Pública cualquier acción en este sentido. Pero como dice usted, es el Estado el que tiene que liderar este proceso. Y hay una recomendación que como abogado hay que hacer a quienes han interpuesto esta demanda. La indemnización en el Perú no va a ser muy alta, porque los conceptos de daño emergente y lucro cesante se aplican, pero el concepto más grave que no se aplica en el Perú es la reparación punitiva de los daños, es decir, el castigo por haber causado daño. Y eso solamente se logra en tribunales internacionales. Entonces, este que es un daño ambiental a todo el género humano ha debido llevarse a tribunales extranjeros, donde en lugar de obtener 4.500 millones hubieran obtenido 45.000. Bueno, ¿qué le decimos, doctora, a nuestro amigo Edwin de Ventanilla, ¿no? ¿Cómo averiguar si el título de propiedad? Esa es una pregunta como para usted, doctor, pintada como para usted. Si el título de los descendientes está inscrito, que el registro se remonta a 1934, por favor, ilústrenos. Yo también tengo curiosidad de saber la respuesta. Bueno, las propiedades existen desde que existen los seres humanos, pero el registro público recién aparece a partir del año 1888 para adelante aquí en el Perú, y ni siquiera como un registro de propiedad, solamente como un registro de hipotecas. Después, con el Código Civil de 1936 se le da vuelo a los registros públicos y empiezan a tener un papel mucho más importante y a conjugar las inscripciones en un solo registro. Pero la inscripción en materia de propiedad no es obligatoria, es facultativa. Es verdad. Todo esto como un preámbulo. Ahora veamos cómo solucionamos el problema de Edwin. Edwin está tratando de buscar a la propiedad y a los propietarios, ¿sí? Con el nombre del causante, es decir, de la persona que falleció, puede hacer la búsqueda en el registro de sucesiones intestadas, antes llamado declaratoria de herederos. Y ahí va a salir con el nombre del causante, del que ha fallecido, el nombre de cada uno de los herederos. Eso significa que puede encontrar a los herederos que a su vez pueden haber muerto y otra vez hace la misma búsqueda con el nombre de que falleció y van a ir saliendo hasta la actualidad si siguieron el trámite. Correcto. Anoten, por favor, su registro de sucesiones intestadas, es decir, gente que murió sin dejar testamento, ¿no? Así es, porque tienen que haber hecho un trámite por la antigüedad que me está señalando. Este trámite debe haberse hecho ante un juez de primera instancia en materia civil.
porque recién a partir del año 1996 para adelante se hacen las declaratorias de herederos ante los notarios y ante el juez. Todavía sigue siendo el juez competente. El problema más difícil va a ser encontrar el registro en materia de propiedad, pero hay elementos que podemos utilizar. Ese inmueble tiene que estar pagando impuesto predial y tiene que estar pagando arbitrio. Y si está pagando esto, entonces tiene que estar registrado con una declaración jurada en la municipalidad y tiene que estar registrado en el catastro de la municipalidad. Entonces allí puede encontrar algunos de los elementos que le permitan hacer la búsqueda en registros públicos. Bueno, es otra fuente. Hay una fuente más, una fuente mucho más difícil, más tediosa, pero probablemente más acertada. Los inmuebles de gran extensión se inscriben como propiedades o urbanizaciones. Entonces hay que buscar los títulos originarios, los más extensos, y de ahí ir bajando. Urbanización, sí, cuándo se urbanizó, claro, cuántas manzanas tiene, cuál es la dirección que le corresponde a este. Entonces busquemos en la manzana, de ahí buscamos el lote, la independización, y de ahí recién se consigue la partida que corresponde al inmueble. Pero para eso sí necesita un abogado. Es como usted dice, más tedioso y hay que contratar necesariamente a un abogado. Las preguntas de Dante y Olga, que siguen a continuación, básicamente han incidido sobre el tema de los abogados que no le brindan un buen servicio a su cliente y que incluso se corrompen, se van con la otra parte. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que contrata de buena fe con un abogado y el abogado le traiciona? ¿Cuál es el procedimiento de reclamo, doctor? Bueno, el tema es muy sencillo en cuanto al concepto. Nosotros creemos que así como no puede haber malos sacerdotes, tampoco debe haber malos abogados. Entonces, si es que alguien ha infringido reglas éticas, tenemos que nosotros juzgarlos previa denuncia de parte del interesado ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Consejo de Ética. Sí, del Colegio de Abogados de Lima. Si es que pertenece al Colegio de Abogados de Lima, puede pertenecer a otro colegio de abogados, en cuyo caso corresponderá a ese colegio de abogados hacer el trámite. Claro. Tiene dos instancias, primero el Consejo de Ética y después el Tribunal de Honor en grado de apelación, porque toda persona tiene derecho a defensa. Consideramos que la única forma de poder mantener limpia una profesión es eliminando a aquellos que proceden en contra de la ética, es decir, aquellos que se corrompen, se venden. Un abogado es el defensor de su cliente, nos ponemos la camiseta del cliente, luchamos a morir por nuestro cliente y por lo tanto nadie puede venderse a la otra parte, por eso es una traición y eso no es aceptado ni tolerable dentro de ningún colegio de abogados. O sea, todos los colegios de abogados del Perú, todos los colegios tienen un consejo de ética como el que usted acaba de mencionar, en cualquier colegio. O sea, si el problema pasa en Arequipa, sí, acudes al colegio de Arequipa. Si el problema pasa en Ica, acudes al colegio de Ica, que tiene que tener su consejo de ética y que es el que resuelve y hay doble instancia. Ya, así clarísimo. Algunos tendrán más detalles y otros menos. Nosotros tenemos mucho más legislación aquí porque somos mucho más abogados. Somos casi 90.000 abogados en Lima, de los cuales 50.000 están activos. Imagínense. Sí, pero decía, no hay que confundir la falla ética, el venderse a la otra parte, con el error en el trabajo. Ajá. El abogado puede haberse equivocado en el enfoque. Consideró que esto debía hacerlo como un juicio de desalojo. No corresponde como un juicio de desalojo porque eran las pruebas suficientes. Debía haberlo lanzado como un juicio de reivindicación. Pero a diferencia de uno con otro, que el juicio de desalojo puede durar 1 o 2 años, el de reivindicación se va a durar como 10. Entonces prefirió irse por el más cercano porque pensó jugarse la lotería y no la ganó. Claro. Esos son errores de cálculo. O que se le pasó la fecha de la apelación, o sea, el abogado no apeló y con eso su cliente perdió, ¿no? Claro. Y igual tendría, si es que le causó algún daño, la obligación, como todo ciudadano, de responder de acuerdo con el Código Civil. Todo aquel
que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. ¿Qué sanciones se le puede imponer al abogado que es objeto de denuncia por un ciudadano? Multas, suspensión y puede ser también expulsado del colegio. Ya, o sea, eso ya es la sanción máxima, ¿no? La expulsión. ¿Correcto? Es la sanción máxima. Si el Colegio de Abogados de Lima, si el Colegio de Abogados de Lima expulsa a un abogado, ¿ese abogado podría irse a inscribir en otro colegio de abogados? ¿Podría hacerlo? ¿O queda marcado para siempre? Sí, queda marcado para siempre en el colegio que lo expulsó. Pero como su título de abogado ha sido expedido a nombre de la nación, entonces puede ir a otro colegio profesional, a otro colegio de abogados a inscribirse. Eso es algo que tenemos que solucionar en la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Es un excelente y una tema. ley de notariado que haga que estas faltas que son gravísimas, lo que haga es que pierda no solamente la inscripción en el colegio, sino el título profesional. José Luis de Miraflores nos hablaba del caso de la AFP que yo mencioné al principio, ¿no? En el cual a veces se redactan normas legales a favor de determinados intereses, ¿no? ¿Y quiénes redactan esas normas? Abogados. ¿Se podría considerar que estos abogados que manifiestamente buscan favorecer determinados intereses empresariales están incurriendo en una falta ética y por ende podrían ser objeto de denuncia? Pero claro que pueden ser objeto de denuncia, pero hay que distinguir las cosas en sus tiempos. Cuando se habló de la AFP, el único organismo que se encargaba de las pensiones era el Estado, la ONP. Y veíamos que la ONP tenía muchísimos problemas, no sabía manejar el trámite para el pago de pensiones, duraba 2, 3, 4 años, a veces había que buscar otras puertas para que se les abra y personas que tenían perfecto derecho para tener una pensión pudieran gozarlo porque se la estaban demorando y a veces hasta morían y no recibían su pensión. Entonces, como una alternativa en su tiempo, se dio las AFP y muchos se salieron, otros continuaron en la ONP. Pero ha llegado el tiempo de repensar ese tema. Así es. Porque si bien es cierto, ellos fueron una alternativa en su tiempo, ellos no tienen derecho a lucrar cuando el cliente está perdiendo. O sea, ellos van a administrar mi dinero, su dinero, el dinero de todos nosotros. Ganan con nuestro dinero, pero cuando ellos pierden, cuando ellos se equivocan, nosotros perdemos y ellos no. Claro. Entonces no hay ninguna lógica en ninguna gestión de intereses allí que absolutamente de acuerdo. Una actuación de esa naturaleza. Hace años atrás, no hace mucho, también hubo problemas cuando las bolsas se cayeron y todos perdimos dinero de nuestros fondos. Y entonces las AFP dijeron, sí, vamos a recortar nuestros porcentajes. Pero el asunto no era solamente cortar los porcentajes de administración pueden mantenerse, pero ellos nos cobran por gestión. Exacto. La gestión solamente se debe pagar si es que te permite ganar dinero. O sea, aunas tu suerte con la mía. Si yo gano, tú ganas. Exacto, lo tiene clarísimo usted. Si tú, claro, es como que tú contrataras un pintor reputado para que te pinte la casa, ¿no? Y luego cuando regresas te ha pintado con una pintura que no era la que tú elegiste, de mala calidad. Hay partes que están pintadas bien, partes que están pintadas mal, pero la ley dice que igual le tienes que pagar como si hubiera hecho bien el trabajo. O sea, es totalmente insensato, ¿no? O sea, si se supone que ellos son los expertos en el manejo del dinero, porque el afiliado no lo es, la AFP es la experta en el manejo del dinero, la AFP tendría que ponerse en todos los escenarios para ver que las utilidades vayan a caer o no vayan a caer, o en todo caso reducir en lo más posible las eventuales pérdidas, pero eso no sucede. Doctor, ese es todo un tema para conversarlo, ¿no? Alinear los intereses de los afiliados con los intereses de la AFP. Es que justamente esa es la razón de la existencia de la AFP, que el afiliado gane dinero. Eso es lo que nos ofrecieron, eso es lo que nos vendieron y eso es lo que nos están dando en este momento. Exacto. ¿Sí? Entonces, la idea es controlarlos, ¿sí? No desaparecerlos, porque al final volveríamos a ver a qué, sino hacer que sea óptimo negocio para los dos. Exacto. Para ellos y para nosotros. Que los intereses estén alineados, los intereses de las partes estén alineados, ¿no? No lo ancho para uno y lo angosto para el otro, pues, ¿no?
aunamos nuestra suerte. Ellos aunan su suerte con la nuestra. La administración, sí, la administración porque es un trabajo. Pero las utilidades, de las utilidades te pago. Si no hay utilidades, no te pago. Así de sencillo, clarísimo, como cualquier gestión de intereses. Doctor, nos quedan 3 minutos de programa. Se ha pasado la hora volando conversando con usted. Vamos a recibir una llamadita más, Miguelito. Mientras recibimos la llamada, ¿ya tenemos llamada o le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, ya tenemos llamada? Doctor, usted va a conducir el programa, creo, porque lo están llamando como locos todo el Perú. A ver, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Aló, doctor, buenos días, le habla Carlos de Villa María. Carlos de Villa María, te escuchamos. Doctor, yo hubiese querido que el Colegio de Abogados se haga un pronunciamiento sobre los peajes, que es otra estafa. Es una estafa tremenda. ¿Ya? Eso ha sido con coima, con todo. Ese contrato deberían caerse de por sí. Es una excelente pregunta. Clarísimo. Un pronunciamiento del Colegio de Abogados. Correcto. Carlos, muchísimas gracias. Clarísima la pregunta. Hay temas sensibles, doctor, en relación a los cuales el Colegio de Abogados debería pronunciarse. ¿Correcto? Usted Carlos, te tengo que decir que el doctor acaba de asumir hace, no sé, 3 semanas, 3 semanas, no sé si un mes siquiera tiene el cargo. O sea, está recién ordenando todo lo que va a hacer. Pero ¿cómo va a ver usted los temas futuros de interés nacional? ¿Va a retomar los pronunciamientos del Colegio de Abogados? ¿Qué es lo que piensa usted hacer, aparte de participar en programas como este para conversar directamente con los ciudadanos? Pero ¿qué otra manera va a tener usted de hacer que la voz del colegio se escuche a nivel nacional? Primero con las entrevistas como esta y que ha venido dando en otros medios de difusión también, pero fijando la posición jurídica del Colegio de Abogados en cada uno de los casos como siempre ha debido ser. En este caso específico de los peajes hay varios aspectos. Primer aspecto, se descubrió hace tiempo atrás que la empresa en los peajes estuvo envuelta en corrupción con la alcaldesa de Lima y por eso es que se hicieron estos contratos que le daban facilidades inclusive para aumentarnos los peajes sin que los servicios se estén dando en forma adecuada. Entonces, este contrato nacido de una corrupción no puede generar consecuencias que estén impunes. ¿Qué hicieron aquellos que celebraron este contrato? Vendieron el contrato a una empresa canadiense. Y como vendieron el contrato a una empresa canadiense, la empresa canadiense dijo, yo no he estado en eso, no conozco absolutamente nada, sigo con el contrato. En derecho eso se llama cesión de derechos. Y cuando se cede derechos, se cede carne y se cede hueso. Claro, es decir, exacto. Se cede las virtudes y los defectos. Oiga, doctor, usted está alineado definitivamente. Claro, exacto, sí. Exacto. Ellos han asumido toda carne con hueso. La corrupción. Entonces, no entiendo por qué la municipalidad y el gobierno no han actuado para controlar y para hacer pagar la indemnización a estas empresas por los daños y perjuicios que han causado a la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, en los tiempos de la pandemia, todos teníamos que estar encerrados en nuestras casas y nadie podía salir a trabajar. Y sin embargo, el peaje seguía trabajando, seguía cobrando, ¿no? Y las unidades, vimos inclusive unidades médicas que tenían que pasar, o carros de policía que tenían que ir de un lado a otro lado trasladando a personas enfermas o para ayudar o a emergencia, y les hacían pagar peaje. Sí, lo vimos. Lamentablemente, doctor, la pandemia mostró el lado más oscuro de muchas empresas. Doctor, tenemos que detenernos aquí. Muchísimas gracias. Ordinola lo está aplaudiendo, doctor. O sea que le ha caído simpático. Ordinola no aplaude así nomás a los invitados. Es un tipo muy así duro, verde. Ordinola es verde. Doctor, ha sido el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, que nos ha acompañado y lo comprometemos a regresar próximamente a La Voz del Consumidor.